La grave crisis que se verifica en el sistema carcelario fue motivo central de preocupación de la Comisión Especial Parlamentaria. En ese ámbito, el ministro del Interior, Carlos Negro, presentó algunas acciones de carácter urgente que apuntan a reducir el nivel de hacinamiento en la Unidad 4, ex Comcar, y se comprometió a promover la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación. Desde la oposición se destacó la actitud de diálogo del ministro, pero se le reclamó acciones concretas a corto plazo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo claro, algo nuboso, neblinas, vientos soplando del noroeste al noreste, entre 10 a 30 kilómetros por hora con periodos de variable y una máxima anunciada por Inumet de 13 grados y la ola de frío. Atención, a estar muy atentos con esta ola que va a comenzar el domingo, esto es por la irrupción de una masa de aire de origen polar a partir del domingo 29 y se espera que las temperaturas mínimas extremas oscilen entre 3 grados bajo cero y 2 grados y las máximas se van a ubicar entre 9 y 12 grados nada más. El domingo se espera un incremento del viento componente sureste en zonas costeras y este del país, por lo que se prevén muy bajas sensaciones térmicas. Vamos a estar monitoreando obviamente toda esta situación y de ser necesario vamos a estar actualizando la información como lo hacemos siempre. Viendo las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, tengan en cuenta que en Rodríguez, entre José Enrique Rodó y Chaná, hasta las 17 horas van a estar trabajando en carga y descarga. En Belsen, entre Colombes y Ámsterdam, van a estar trabajando en hormigonado hasta las 20. Matías Abacú, entre Juan Ortiz y Dionisio Oribe, hasta las 17 horas trabajan en hormigonado también. Y en Libertad, entre Obligado y Vázquez y Vega, hormigonado hasta las 17 horas. Vemos los títulos que se destacan a esta hora. El ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que el déficit actual es impresentable y destacó que el presupuesto quinquenal se guiará por la idea de deuda prudente, cuyo tope se ubica en el 60% del PBI. El líder de Cabildo Abierto, el ex senador Guido Manini Ríos, dijo que lo hecho por el gobierno hasta ahora tiene gusto a poco porque no se han aportado soluciones para ninguno de los grandes temas de la gente. El gobierno anunció un nuevo criterio de ajuste salarial basado en franjas que privilegiará la recuperación de los sectores con menores ingresos. Las pautas para los consejos de salarios serán presentadas en primera instancia al Consejo Superior Tripartito, que se reunirá el 3 de julio, dijo el ministro de Trabajo, Juan Castillo. El sindicato de Antel evalúa realizar un paro de actividades para reclamar mayor presupuesto para el ente. El gremio denuncia que se necesitan al menos 200 nuevos funcionarios y la regularización de quienes están tercerizados. La alerta roja que habilita la evacuación obligatoria a personas que viven en la intemperie se mantendrá al menos hasta el martes próximo debido a que Inumet pronosticó una ola de frío que se extenderá entre el domingo y el martes próximo. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, presentó ante la sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA la candidatura del exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. El ministro del Interior, Carlos Negro, planteó la necesidad de alcanzar acuerdos políticos amplios que permitan abordar la crisis estructural del sistema carcelario uruguayo y anunció medidas urgentes para los módulos más críticos de la unidad número 4. Estamos hablando de la ex Comcar. En su comparecencia ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario a nivel parlamentario, Negro se comprometió a avanzar en la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación como parte de esto de una estrategia de mejora en la gestión penitenciaria.
entendiendo que el lugar de las cárceles no debe ser el Ministerio del Interior, entendiendo también que el INR debe pasar a ser un organismo descentralizado, y entendemos también que debería hacerlo dentro de un Ministerio de Justicia, pero seguramente no dentro del Ministerio del Interior, y en ese sentido dijimos que la preocupación de las cárceles para este ministro está centrada fundamentalmente en la seguridad pública. Este ministerio está preocupado por la incidencia que tiene el hacinamiento carcelario y el trato carcelario en la seguridad pública. El hacinamiento carcelario permite o prohíja que los líderes de las bandas tengan contacto entre sí y puedan llegar incluso a organizarse en bandas más complejas, con organizaciones más grandes, que terminen siendo incluso más peligrosas para la seguridad del país. La primera de las medidas tiene que ver con la descompresión de los módulos 3, 4, 10 y 11 del complejo Santiago Vázquez. Como ustedes saben, este enorme complejo aloja a más de 5.200 personas, es el 30% de la población total privada de libertad, y en estos 4 módulos que acabo de nombrar hay casi 3.500 personas. En este sentido, lo primero que ya comenzamos a hacer en esta semana es el relevamiento de algunas personas que van a ser realojadas interiormente en el complejo Santiago Vázquez y que van a ser también trasladadas a otras unidades que componen el sistema. Además de estos relevamientos y traslados progresivos, vamos a incrementar el personal penitenciario de aquí a fin de año. Desde la oposición reconocen el compromiso del ministro del Interior de trabajar en conjunto para mejorar la situación de las cárceles. La diputada Patricia Rodríguez, que es del Partido Nacional y ex dirigente del sindicato policial, destacó que Negro llevó propuestas concretas, pero se le reclamó que no quede solo en palabras. El ministro vino con un espíritu de compromiso al diálogo, de trabajar en conjunto los temas que atañen a la seguridad, y en este caso obviamente con lo que está pasando con el sistema carcelario, lo cual nos parece obviamente bien y felicitamos esa acción, y lo que obviamente que se le dijo en su momento era que en su momento, cuando se planteó por parte del gobierno la mesa interpartidaria, en realidad no estuvieron tan de acuerdo y la boicotearon, lejos de hacer lo que están haciendo ahora, que es tratar de construir juntos. Después trajo un montón de pautas y lo que son los proyectos a tener en cuenta por parte del INR, de sus autoridades, en torno a los internos y el desarrollo, y tiene un montón de puntos que me imagino que después él va a desarrollar con ustedes. Y lo que nosotros también dijimos es que no se vaya solo en palabras esto, porque en realidad, si bien el ministro hoy reconoce que esto es de larga data, o sea, ya no lo asocia como hace poquito que lo asoció, por ejemplo, a lo que pasó con el incendio y la lamentable muerte de los internos con la LUC, cuando queda claro que esto de los incendios se vivió peor en el 2010, cuando no había LUC. El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, destacó que el presupuesto quinquenal del actual gobierno se guiará por la idea de deuda prudente, cuyo tope se ubica en el 60% del PBI, debido a que es necesaria una consolidación fiscal ante un déficit que definió como impresentable. También discrepó con la propuesta del PIT-CNT de poner un impuesto de un punto porcentual al 1% más rico. La propuesta del PIT-CNT sostiene que hay evidencia contundente en relación a la posibilidad de utilizar este instrumento. Yo me permito decir que no conozco esa evidencia, posiblemente tenga que conocerla y entenderla, pero mi a priori, mi aproximación a estos temas es que la forma en la que uno resuelve problemas en materia de distribución de ingresos, en materia de desigualdad, tiene que ver esencialmente con política de gasto, y que no es la política tributaria la que esto resuelve. Odone también dijo que el proyecto de ley de presupuesto se elaborará de manera de que los incrementos de ingresos y de gastos queden condicionados a que la deuda no supere el 60% del Producto Interno Bruto. Hay que converger a un nivel de deuda prudente que hoy está por encima. Eso requiere hacer una consolidación fiscal, dada la situación fiscal que esta administración heredó el periodo anterior, algo que ha quedado diametralmente claro en los últimos días. Incluso
ya ahora reconocido por analistas de absoluta independencia del sector privado. Supone que tenemos un resultado fiscal hoy que es 4% del PIB proyectado y que ese resultado de 4% del PIB es impresentable y hay que resolver eso. En el marco de los 5 años de gobierno tenemos que trabajar para que ese resultado fiscal sea el que es consistente con la regla cuya deuda prudente está fijada en un tope de 60%. Eso. Uruguay emitió 2 bonos de deuda en francos suizos por el equivalente a $400 millones. El ministro de Economía, Gabriel Odone, destacó la importancia de abrir nuevos mercados como fuentes de financiamiento y destacó las bajas tasas de interés de la operación. En nuestro nivel de financiamiento hasta el momento tenemos emitidos aproximadamente unos 2.800 millones de dólares a lo largo del 2025. Están compuestos de 900, casi 60 millones de dólares en el mercado doméstico y aproximadamente 1.904 millones de dólares en el mercado internacional. Esos 1.904 millones tienen que ver con los 400 que hoy emitió Uruguay en el mercado suizo, 400 millones de dólares, y se suman a los 1.500 que aproximadamente Uruguay había emitido ya por la administración anterior en febrero pasado. Lo que confirma es la confianza de los mercados y la continuidad de la visión positiva que hay sobre la institucionalidad uruguaya y en particular sobre el despliegue de políticas públicas que la nueva administración está desplegando. Nosotros, como yo les señalaba, estamos muy contentos, en primer lugar porque esto nos abre una nueva fuente de financiamiento. Piensen que no es frecuente que en el mercado suizo los países latinoamericanos estén. De hecho, la última emisión que había tenido lugar de un país latinoamericano había sido Argentina en 2017 y la anterior había sido México en el 2005. Hoy no hay ninguna, pues esas 2 operaciones ya vencieron, o sea, no hay ningún país latinoamericano que haya tenido, que mantenga una emisión hecha en francos suizos. La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Finanzas dispuso el pase a una segunda etapa de evaluación de la eventual concentración económica en la operación de compra de 3 frigoríficos planteada por el Grupo Minerva. En la resolución publicada en las últimas horas se establece que la documentación presentada por las partes reviste la calidad de correcta y completa. El Grupo Minerva solicitó autorización para la adquisición del 100% de las acciones de 3 establecimientos: Frigorífico Colonia, Frigorífico Marfrig de San José y Frigorífico La Caballada de Salto, cuya razón social es Cledinor Sociedad Anónima, sujeto a una propuesta de remedio estructural por el cual venderá simultáneamente el establecimiento de Colonia a otra empresa y se compromete a vender la planta de San José a un tercero dentro del plazo máximo de 24 meses desde el cierre de la operación, reteniendo así a mediano plazo únicamente la planta de Salto. En los considerandos de la resolución, la Comisión señala que la operación de concentración económica que se analiza se da entre 2 grupos económicos del sector cárnico que comercializan carne vacuna, principalmente en los mercados de exportación, y que poseen múltiples plantas de faena de ganado bovino en Uruguay. Concretamente, Minerva, el grupo comprador, posee en la actualidad 4 de las principales plantas frigoríficas del país: Frigorífico Carrasco, Pool Sociedad Anónima, Frigorífico Canelones y Brides & Packers Uruguay BPU. El grupo Minerva tiene previsto vender el frigorífico Colonia al grupo indio Ayana, y sobre eso el dictamen de la Comisión destaca que si bien el ingreso de un nuevo operador como Ayana podría representar un nuevo elemento de presión competitiva en el mercado para el suministro de ganado bovino para faena, se debe evaluar en profundidad el impacto de la operativa del grupo indio en la competencia, considerando su plan de negocios para establecimientos Colonia, su real independencia de otros participantes en el mercado y sus capacidades comerciales, operativas y financieras, entre otros aspectos. Señala la resolución que se debe profundizar en el análisis de los efectos del ingreso de Ayana al mercado de captación de ganado bovino como elemento que puede mitigar riesgos concretos a la competencia generado por un mayor poder de compra en el mercado de ganado vacuno para faena, con potenciales efectos distorsivos en la estructura productiva y posibles afectaciones a la competencia en términos de precios, accesos a mercados, inversiones específicas, etc. El líder de Cabildo Abierto, el ex senador Guido Manini Ríos, dijo que lo hecho por el gobierno hasta ahora tiene gusto a poco porque no se han aportado soluciones para ninguno de los grandes temas de la gente. Dijo, para Manini Ríos todavía no se puede hacer una evaluación definitiva. Con gusto a poco, con gusto a poco. Creo que todavía no es tiempo como para hacer evaluaciones definitivas, pero me parece que los grandes temas de la gente siguen esperando soluciones, ¿no? El tema de la seguridad pública, yo no veo soluciones, creo que, es más, estamos en un proceso de agravamiento permanentemente en los temas
políticas de drogas. Yo soy muy crítico de lo que se ha llevado adelante y creo que hay muchísima gente que está esperando soluciones, muchas familias que están siendo destrozadas por el flagelo de la droga, que esperan respuestas, políticas o leyes que contribuyen a debilitar la familia o a debilitar determinado relacionamiento, criminalizando a veces al hombre. Manini Ríos habló sobre el futuro de la coalición multicolor, dijo que han tenido grandes diferencias y reclamó que el funcionamiento del conglomerado necesita cambios. Yo no auguro ni descarto nada para el 29, puede haber acuerdos electorales, puede no haberlo, pero todo depende de la dinámica política que es muy variable y yo honestamente creo que tiene que haber cierta maduración, parte en grandes temas que nosotros permanentemente hemos hecho propuestas y hemos quedado totalmente de lado a veces se llevó con otros criterios la política y bueno, creo que tiene que haber cambios para que se pueda reeditar una coalición como fue la del año 19. El Poder Ejecutivo anunció un nuevo criterio de ajuste salarial basado en franjas que va a privilegiar la recuperación de los sectores con menores ingresos. Tras la sesión del Consejo de Ministros realizada, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, señaló que las pautas para la negociación colectiva de la 11ª ronda de Consejo de Salarios van a ser presentadas en una primera instancia al Consejo Superior Tripartito, que se va a reunir el 3 de julio. No son franjas según la dinámica económica o productiva de la rama de actividad, sino que tiene los niveles salariales como tope. Hasta determinados niveles salariales se va a privilegiar el ajuste que van a tener todos en recuperación de la inflación, pero además determinada cantidad de puntos de crecimiento. Una segunda franja que tiene otras características, que parte de ese primer escenario hacia un escenario mayor y que también va a tener números, en este caso distintos, y una tercera franja en donde están los salarios, en todo caso más altos, donde allí van a haber otro tipo de ajustes. Los criterios son esos, establecer esta vez niveles distintos, pero la marca de la diferencia va a estar en los niveles salariales, los niveles de ingreso en salarios nominales. Una vez terminado el Consejo de Ministros, Castillo también fue consultado sobre la propuesta de desindexación de salarios que generó polémica con el ministro de Economía y Finanzas. El ministro de Trabajo dijo que lo que se puede asegurar es que se podrá mantener el poder adquisitivo en todas las franjas. Con un periodo de 2 años que va a tener de duración esta primera etapa y con ajustes semestrales, van a haber correctivos que van a tener comportamiento distinto, pero si se logra todas las metas que nosotros trazamos, asegurar que efectivamente se mantiene el poder adquisitivo en todas las líneas. En algunas, obviamente, que vamos a dar prioridad para que se asegure un crecimiento. El Sindicato Único de las Telecomunicaciones, SUTEL, está analizando la posibilidad de realizar un paro de actividades para reclamar mayor presupuesto para el ente. Florencia Leimonier, que es secretaria general del gremio, dijo que hay preocupación por la falta de personal y estimó que se están necesitando al menos 200 nuevos funcionarios y además la regularización de quienes están tercerizados. Se termina la rendición de cuentas, ahora comienza la definición del presupuesto con el que se va a funcionar 2025-2026. Bueno, ahí hay elementos que nosotros ya vemos con alguna preocupación vinculado a lo que tiene que ver con inversiones, con el presupuesto que se destine para inversiones, así como también aspectos que venimos arrastrando, como son la regularización de los tercerizados, el tema de las vacantes, o sea, necesitamos urgentemente ingreso de personal, primero por las vacantes eliminadas y segundo porque estamos en un escenario de competencia superior. Y bueno, venimos de un Antel bastante relegado. Estamos planteando que las vacantes del año pasado no se eliminen, como se venía haciendo. Además, el año pasado no hubo ingresos, porque año electoral no pueden haber ingresos a la función pública. Entonces, el objetivo es que las vacantes del año pasado no se eliminen y que se puedan recuperar. Básicamente, o sea, así, de piso necesitamos por lo menos 200 ingresos genuinos. ¿Qué quiere decir 200 personas nuevas trabajando en Antel? El lunes, en un comité ejecutivo de la Confederación de Sindicatos Industriales, van a definir medidas para denunciar que el gobierno ha incumplido el compromiso de instalación de los consejos consultivos sectoriales. Esto es
una mesa de trabajo para buscar medidas alternativas ante el cierre de empresas en la industria manufacturera, según señaló el presidente de la Confederación de Trabajadores Industriales, Danilo Dárdano. Entre el diciembre del año pasado y mayo de este año se han perdido 3.000 puestos cotizantes al BPS. Si tomáramos alrededor de 5 años, perdimos entre 7.000 y 10.000 puestos de trabajo. Entre cotizantes al BPS, le sumás el porcentaje de trabajadores del negro, eso es más o menos. Entonces es muy preocupante, pero lo peor de todo no es esto solamente, es que no estamos visualizando realmente el problema que tenemos. Reitero, luces largas, podemos tener más tiempo, ahora hay urgencias y no vamos a dar nombres de fábricas acá porque seríamos nosotros los que estaríamos definiendo el cierre, pero sí las autoridades del gobierno actual le hemos planteado algunos nombres concretos de que hay que actuar rápidamente. O sea, ayer había que haber actuado, porque después no nos podemos sorprender si cierran una fábrica y quedan, por ejemplo, 800 personas por el camino, 300 por el camino, especialmente en el interior profundo de nuestro país. Entonces, realmente hacemos un llamado de atención con el respeto necesario para las autoridades, pero bueno, esto lo planteamos hace meses, cuando hablamos inclusive con todas las y los precandidatos al gobierno nacional, y bueno, llegó el momento de actuar, porque si no, después ¿quién se hace responsable, no? Bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información con 12 grados a esta hora aquí en Montevideo. El historiador Carlos de Masi considera que hay dos usos narrativos del golpe de Estado que no estaban vigentes en 1973 ni en 1985, cuando se retornó a la democracia. En un nuevo aniversario del golpe de Estado, de Masi señaló que no hubo un mea culpa de los principales responsables de la ruptura democrática, uno de los cuales, a su entender, fue el sistema político, y calificó de mirada represiva la eliminación de bibliografía en 2022 en los manuales de texto. La idea de que el golpe se debió a los Tupamaros, ahora está, en un principio era porque estaban los Tupamaros, después la narrativa se corrigió un poquito, decía los Tupamaros tuvieron el efecto de que los militares salieran de los cuarteles y eso ya despertó a la fiera. No, en otros lugares los militares han salido a reprimir esto y han vuelto a los cuarteles sin ningún problema. Y acá pasó eso, no tienen que ver las dos cosas. Y la otra es la CNT, la izquierda, el Frente Amplio, el Partido Comunista, todos aquellos que la izquierda, que era en aquel momento el 18% del total del electorado y el 18% del Parlamento, parece que tenía tanto poder como para desestabilizar de tal forma la situación que el otro 82% no podía, hacer nada para impedirlo, lo cual, suena excusa, ¿no? Sobre todo porque, uno no veía esas explicaciones en aquel momento. Todo el mundo entendía en 1985, todavía, cuando ya había años del golpe de Estado, que la clase política era la principal responsable. Para De Masi, la eliminación del concepto de terrorismo de Estado en libros de texto en 2022 y la eliminación de bibliografía sugerida a docentes del propio De Masi denota el gesto represivo de las autoridades educativas de la administración pasada. Lo que se vio, y pareció que era cierto porque después se corrigió, una intención de volcar una determinada mirada sobre el relato. Como tú decías, desaparecía el terrorismo de Estado. El terrorismo aparecía vinculado con la guerrilla y la represión. Y no, el terrorismo de Estado es la represión, no es la guerrilla. La bibliografía se recompuso, entró algún libro mío, nada de lo que tenía que ver con la dictadura. Permanecieron los libros que habían incorporado, particularmente el libro del doctor Sanguinetti. La organización de expresas y presos políticos Crisol propuso dos nombres para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo: la ex jueza Mariana Mota y la docente investigadora de la Universidad de la República, Mariana Achúgar. Esta información está en desarrollo y en los próximos días tendremos la resolución final. Que habilita la evacuación obligatoria a personas que viven a la intemperie se mantendrá al menos hasta el martes próximo, porque Inumet, como le dijimos temprano, pronostica una ola de frío que se va a extender entre el domingo y el martes próximos. Las autoridades del SINAE y de la Policía Nacional aseguraron que desde que se aplicó la medida excepcional mejoró la captación de personas en los distintos refugios, y además detallaron que el miércoles hubo 550 evacuaciones. La ola de frío que comienza el domingo y se va a volver a evaluar el día martes. La próxima ampliación del Instituto Uruguayo de Meteorología va a ser el día martes.
determina que hasta el martes a mediodía vamos a continuar. No obstante ello, las reuniones de coordinación y evaluación las vamos a seguir llevando día a día, pero la realidad es que la alerta va a continuar hasta esta fecha. ¿Qué nos va a variar de la información? Las acciones que llevamos día a día. Lo a destacar y lo importante fue lo que anunciamos. Cumplimos lo que se había establecido ayer como mejoras y hoy vamos con la ampliación de estos 2 centros, 120 plazas más. Es importante que mejoramos la captación, por ende lo que se está poniendo a disposición de la población que está en esta situación está siendo bien recibido, aceptado y se están manteniendo en los centros sin ningún tipo de inconvenientes. Así que por eso es que estamos previendo nuevos lugares, porque entendemos que está creciendo la cantidad de personas que estamos captando hacia los centros. Es decir, la cantidad de personas que se mantienen en los centros son más y por eso el número que vamos dando tanto de los traslados a nivel nacional como de los traslados en móviles policiales en Montevideo, va disminuyendo, pero la cantidad de personas en los centros de evacuado va aumentando. La Intendencia de Montevideo reforzó los servicios para la población en situación de calle debido a la alerta meteorológica, con varios centros de atención abiertos durante todo el día. Además, se informó que se está trabajando en la post-emergencia en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Social. Estamos tratando de fortalecer todo lo que tiene que ver con este operativo y atender la emergencia con las mejores condiciones posibles. Hoy los centros que están, digamos, que tienen locales de la Intendencia están siendo 24 horas, con lo cual no solo puede pernoctar, sino que además puede permanecer durante el día, también atendiendo a que las bajas temperaturas también persisten a lo largo del día y aquellas personas que efectivamente quieran quedarse en el centro van a poder tener instancias como para poder mantener. Nosotros hoy pusimos a disposición 3 lugares. Este es uno de los lugares que además tiene una centralidad, está ocupado por población que ya tiene carácter permanente, lo cual ayuda a generar cierta estabilidad y confianza entre los usuarios y además entre el personal, con lo cual va generando también condiciones para pensar después la post-emergencia. Así que contentos con venir a ver el centro y seguir apoyando en la medida que podamos y fortaleciendo. Es momento ahora de recibir a nuestro periodista Eduardo Delgado, que nos va a hablar de otras iniciativas para ayudar a la gente que está en situación de calle. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Seguimos en tema porque ante la activación de esta alerta roja por frío extremo en el país, definida por el Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura se suma al Plan Invierno que encabeza el Ministerio de Desarrollo Social, apoyando justamente esta serie de medidas, en especial para la gente en situación de calle. Y para conocer de esto estoy con la Directora Nacional de Cultura, con María Eugenia Vidal, a quien primero le agradezco estos minutos. Y bueno, consultarte primero justamente en qué consiste este aporte que va a hacer la Dirección en esta temática. Buenos días. Bueno, vamos a empezar a trabajar a partir del programa urbano, un programa que se integra al área de Derechos Culturales y Territorio de nuestra Dirección de Cultura, un programa que está accionando hace más de 10 años, trabajando con poblaciones vulnerables y ahora, ante este pedido del MIDES, bueno, nos estamos sumando para hacernos presentes puntualmente hoy en 3 de estos centros que se han abierto, en la Escuela Nacional de Policía, en el gimnasio de la Plaza de Deportes número 2 y en el Palacio Peñarol, que funciona de forma diurna. Bien. Y por ahora, por lo que me comentás, es el Montevideo. ¿Hay posibilidades también que esto se extienda a algunos lugares del interior? Hay posibilidades, estamos trabajando para fortalecer este equipo de urbano, que vale decir que es un equipo interdisciplinario que trabaja en las áreas de formación artística, talleristas, gestores culturales, recreación, y van a ser todas esas herramientas para esta población tan especial que vamos a estar desplegando en todos estos días a pedido del MIDES. ¿Y cómo ha sido esto de rápidamente tener que reformular dentro de Urbano y dar una respuesta a este pedido? Y bueno, ha sido vertiginoso, pero es un equipo muy comprometido que, como te decía, viene trabajando hace muchos años, así que desde que recibimos este pedido, que valoramos muchísimo esta visión de hacer notar que ante esta emergencia social y sanitaria, agregar esta mirada humanizante que propone la cultura, desde la recreación, desde el hacer cultura y desde el disfrute
que es muy importante para la vida de todas las personas, esta Dirección Nacional de Cultura se pueda estar haciendo presente en estos días. Y esta medida implica, de hecho, un acceso a la cultura a población que muchas veces no lo logra hacer. ¿Es una de las prioridades de la gestión justamente el acceso a la cultura en las diferentes partes del país? Sí, por supuesto, lo hemos dicho, lo venimos diciendo desde marzo, los derechos culturales, hacer accesible la cultura para todas las personas en el territorio es una de las prioridades que estamos trabajando de esta Dirección Nacional de Cultura y sin duda el programa urbano es uno de nuestros mejores aliados, especialmente en este momento de crisis y de alerta roja decretada por Presidencia. Vidal, muchas gracias por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes. Rosina, como decíamos, la Dirección Nacional de Cultura se suma al Plan Invierno con estas actividades en 3 puntos de Montevideo que luego pueden extenderse a otras partes del país. Como parte del Plan Invierno, recordar la alerta meteorológica que rige hasta el próximo martes. Muy bien, muchas gracias Eduardo. Y también recibimos ya a nuestra periodista Abril Mederos. Está en un lugar que está necesitando ayuda de todas y todos. Ya vamos a ir con Abril que nos va a contar de eso. Entre tanto les contamos que el Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso por ola de frío que va a estar rigiendo desde el domingo 29 de junio hasta el martes 1 de julio en todo el territorio nacional. Según se informó, el fenómeno será provocado por la irrupción de una masa de aire de origen polar. Esta ola de frío, sobre todo el día domingo, va a estar acompañada de bajas sensaciones térmicas, sobre todo en la región costera, por efecto del viento. Tenemos un sistema de baja presión nuevamente que se va a profundizar en nuestra costa oceánica y bueno, y eso va a generar rachas de viento que de momento no van a ser significativas, van a ser rachas de viento que van a estar entre los 60 y 65 kilómetros en la hora. Eso es lo que estamos pronosticando al día de hoy. Las temperaturas mínimas van a estar entre 2 grados y 0 grados, inclusive podemos tener temperaturas negativas y las máximas van a estar entre los 10 y los 11 grados. Eso es lo que estamos pronosticando el día de hoy. Ahora sí, vamos a recibir a Abril Mederos, nuestra periodista, está en el comedor Bella Italia, nos va a contar cuál es la situación allí. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía. Abril, ¿nos escuchás? Te estamos viendo. ¿No escuchás nada, Abril? Bueno, muy bien. Ahora vamos a retomar el contacto con Abril, que nos quería contar cuál es la situación. Tenemos entendido que la coordinadora de Ollas Populares, incluso la semana que viene, va a estar realizando una reunión y una comunicación pública a propósito de cuál es la situación que se está viviendo en esos lugares, por lo menos aquí en la ciudad de Montevideo. Cambiamos de tema. La Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, y un grupo de becarios universitarios están reclamando mejoras en la atención de los comedores que dependen del área de bienestar estudiantil de la Universidad de la República. Están denunciando la falta de personal y horarios acotados que no cubren las necesidades de los usuarios de estos servicios. Primero y principal, pensar en un sistema de suplencias. No puede ser que por falta de funcionarios estudiantes se queden sin comer cuando la universidad se comprometió a darles ese plato de comida. Segundo, extender el horario del comedor. El comedor cierra a las 10 de la tarde actualmente y hay clases en la universidad que terminan o a las 10 o incluso más tarde. No tiene sentido que el comedor universitario no contemple los horarios de la misma universidad. Además, pensamos en un equipo multidisciplinario que esté asesorando y pensando el comedor, el funcionamiento, no solo la comida. Actualmente las nutricionistas, hay 2 nutricionistas que se hacen cargo de los platos, sino el ambiente. Pensamos en trabajadores sociales, en psicólogos que puedan acompañar todo este proceso. Y por último, que se llenen los carros vacantes. La tarea de preparación de la comida más o menos requiere de unas 22 personas trabajando. El comedor cierra porque no llegaban a 8. Y los funcionarios nos dicen que normalmente son 9, 10, 11 y que se han intentado tapar, digamos, con pasantes que hacen menos horas, que están menos rato y que no resuelven el problema de fondo, que es la necesidad de más presupuesto para poder contratar funcionarias que puedan hacer la tarea y que hagan la comida con amor. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información y ahora vamos a recibir a nuestra periodista Abril Mederos. A ver si retomamos el contacto. Está en Bella Italia, en un comedor. ¿Cómo estás, Abril? ¿Nos escuchás? Adelante. Hola, adelante, Abril. A ver si podemos retomar el contacto. Queríamos saber cuál es la situación allí. Qué lástima. Bueno,
Vamos a seguir con información. La Escuela de Canotaje de Santiago Vázquez, en la que se practica el deporte acuático por parte de niñas, niños y también adultos, va a contar con un nuevo salón multifuncional que se va a comenzar a construir en breve. En la escuela también se desarrolla una tarea educativa en la comunidad que incluye diversos talleres y clases de yoga. La Intendencia de Montevideo dio un terreno en concesión a la Escuela de Canotaje de Santiago Vázquez para la construcción de un salón cerrado multiuso para el desarrollo de actividades deportivas, educativas y comunitarias durante todo el año y brindar más servicios a la comunidad. La escuela trabaja con escuelas públicas, centros CAIF, instituciones de INAU y liceos de la zona. Al finalizar la actividad formal de entrega del terreno, se entregó un reconocimiento a las personas que ayudaron a que este proyecto fuera posible, entre ellas a la prosecretaria María Noel González, la directora de la Secretaría de Educación Física, Deporte y Recreación, Silvia Pérez, y al ex prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Daniel González. El intendente Mauricio Zunino destacó que este tipo de transformaciones implica mejorar las condiciones no solo del barrio, sino también del departamento. Agregó que la salida es colectiva, para lo que hay que agruparse y pelear por los proyectos colectivos que mejoren las acciones. Avanzando en términos de la acción de obra es que firmamos la resolución de la transferencia para iniciar la obra que tiene que ver con la remodelación de esta escuela de canotaje. Sobre la base del viejo estructura se va a remodelar para que tenga estructuras de clase que necesitan en espacio. Para tirarte al agua, primero tenés que tener algunas nociones y clases abajo. También eso se complementa con espacios de salones multifuncionales para otro tipo de actividades, no solamente canotaje. Acá hay una fuerte apuesta sobre todo a niñas y niños y adolescentes, sobre todo en el tema de canotaje, que van a poder seguir creciendo de esa manera, pero también tener otro espacio para que otras poblaciones también hagan otras actividades. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, presentó ante la sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua y Barbuda, la candidatura del ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA. Zuccasi destacó que esta propuesta fue avalada por todos los partidos políticos de nuestro país y demuestra que en este tema Uruguay tiene una política de Estado. La construcción de economías resilientes e inclusivas requiere crecimiento con equidad, inversión en políticas sociales, sostenibilidad ambiental y marcos institucionales sólidos. La resiliencia no es posible sin una institucionalidad democrática sólida y un Estado de Derecho que brinde las garantías necesarias para la inversión y que promueva y proteja los derechos humanos, así como sin una visión transversal en materia de sostenibilidad ambiental. Uruguay apuesta a una transformación productiva verde y digital, así como a una mayor y mejor inserción económica internacional. La diversificación de mercados para nuestros productos, el esfuerzo por la inocuidad, así como una transición energética justa, la promoción de la economía circular y la expansión de las capacidades digitales son claves para diversificar nuestras economías y generar empleos de calidad. Nuestra experiencia en energías renovables demuestra que es posible crecer cuidando el ambiente y generando valor agregado. En tal sentido, Uruguay ha decidido presentar la candidatura del ingeniero Fernando Matos al cargo de director general del ICA para el periodo 2026-2030. Se trata de una candidatura que refleja una política de Estado y cuenta con el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas del país. Esto es gobierno y oposición. Con esta candidatura ponemos nuestros mejores recursos humanos al servicio de un tema fundamental para el hemisferio. Viernes es día de columna de Noticias Internacionales y tenemos el gusto y la suerte de contar con Alejandro Gabar. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Hola, Rosina. Buen mediodía. Aquí estamos, como todos los viernes, haciendo un poquito un balance de lo que ha pasado esta semana, que naturalmente, en principio, está referido a, entre comillas, el fin de la guerra de 12 días. Ese parece ser el nombre que ya se le ha adjudicado a este conflicto que involucró a Israel, a Irán, pero también a los Estados Unidos, de una manera muy llamativa, porque si bien esta guerra larvada de una dialéctica permanente entre Israel e Irán, que ha tenido algunos acontecimientos como el intercambio de ataques del año pasado, todavía no se habían enfrentado en una guerra por lo menos de estas características. Recordemos que no son países limítrofes, por tanto es muy difícil que haya un enfrentamiento directo de tropas, sino que se dé
con las características que tuvo, tanto de misiles como de drones que parecen ser, bueno, las grandes estrellas de los tiempos modernos en materia de guerra, por decirlo de alguna forma. Lo cierto es que esta guerra, si se le puede llamar así, o este intercambio de 12 días, dejó muchas lecturas. Primero es que fue un ataque sorpresivo de Israel sobre Irán, con el argumento de que Irán tendría capacidades para construir armas nucleares. Eso ha ameritado también críticas por la forma en que se dio, un Estado atacando a otro en forma sorpresiva. Luego estuvo la respuesta de Irán y luego la participación de Estados Unidos. Todo esto en medio de ambigüedades. Poco antes de que se produjera el ataque de Estados Unidos a Irán, Israel había advertido que habría que prepararse para una guerra prolongada. Y 2 días antes del ataque a Irán, el presidente Trump había dicho que se iba a tomar 2 semanas para dar lugar a negociaciones y pensar si iba a atacar o no a Irán. La intervención de Estados Unidos estaba limitada solamente a la utilización de los bombarderos B-2, que son los únicos que tienen capacidades para transportar la única bomba que era capaz de llegar a esas instalaciones. Hablamos de la de Natanz, hablamos de la de Isfahan, pero fundamentalmente la de Fordow, que era la más importante, instalaciones nucleares construidas en montañas. Y esas bombas, que son las más poderosas luego de las nucleares, desde el punto de vista convencional, solamente las podía tirar Estados Unidos. De la noche a la mañana, Estados Unidos atacó a Irán y anunció que el ataque no solamente había sido muy exitoso, sino que había terminado con las capacidades nucleares de Irán, pero además que se terminaba la guerra. Eso fue lo que dijo Trump de un día para el otro, sorprendiendo a propios y ajenos con este anuncio que incluso le mereció, por decirlo de alguna forma, un tirón de orejas al gobierno israelí por parte de Donald Trump por algunos ataques que se produjeron después de que él, con bombos y platillos, anunciara que la guerra había terminado. Así como de sorpresivo fue el ataque de Estados Unidos, así de sorpresivo fue el anuncio de que la guerra había culminado. Y todo esto dio lugar a varias lecturas y también anuncios. Todos se adjudicaron el triunfo. Lo hizo el primer ministro Benjamín Netanyahu, el gobierno de Israel. Lo hizo el ayatolá Ali Khamenei, el gobierno de Irán, pero varias cosas quedaron muy claras luego de estos acontecimientos que dejaron, además de la destrucción física, unos 600 muertos en Irán y casi 30 en Israel por el intercambio de bombardeos. La primera conclusión que se puede sacar, más allá de que todos se adjudicaron la victoria, es de que la cúpula de hierro que defiende a Israel, que es muy efectiva, no es 100% infalible, que puede fallar, y quedó demostrado con el ataque de Irán de que con armas más poderosas esa cúpula de hierro puede fallar y provocar las muertes y la destrucción que de hecho provocó dentro de Israel. Y también que la incidencia de los servicios israelíes dentro de Irán es muy importante y determinó que, por ejemplo, Israel tuviera quirúrgicamente la posibilidad de eliminar no solamente a los jefes de la Guardia Revolucionaria, el ejército de élite del gobierno religioso de Irán, sino también a muchos de los científicos que participaban justamente en los programas nucleares de Irán. Eso ha motivado también, por ejemplo, que Irán descubriera una cantidad de espías que han terminado como terminan los espías en Irán. Todos sabemos de qué manera, y algunos que todavía están en ese proceso donde seguramente lo que les espera es la pena de muerte. Aquí viene otro escándalo, porque a partir del anuncio de Donald Trump de que había sido un éxito el ataque y de que Irán no podía ya construir una bomba y que pasarían años, se filtró un informe inmediato de los servicios de inteligencia norteamericanos que publicaron algunos medios de prensa que enfurecieron a Donald Trump. Estoy hablando de la CNN, del New York Times, que fueron muy fustigados por el presidente, que decían que en realidad los ataques de Estados Unidos lo único que habían hecho era demorar unos meses la construcción de un arma nuclear por parte de Irán, porque no habían tenido la efectividad que se había anunciado por parte del gobierno de Estados Unidos. Esto ha motivado, y de hecho eso está en curso, una serie de investigaciones por parte del Congreso de Estados Unidos, también del Pentágono, porque esa filtración que fue difundida por la prensa, bueno, generó muchísimo malestar y dudas
si efectivamente Estados Unidos logró desbaratar el programa nuclear de Irán o simplemente fue un golpe de efecto y nada más, y la utilización por primera vez de estas bombas que son antibúnker, que se meten 60 metros dentro de la tierra y son capaces de hacer volar todo. Eso es lo que va dejando por ahora esta nueva crisis. No nos olvidemos, porque eso es importante, esto distrae de otro tema que es humanitariamente lamentable, y es las muertes que se están produciendo en la Franja de Gaza. 18 hasta hace un rato en el día de hoy, 70 en las últimas 24 horas, 500 desde que hace un mes la Fundación Humanitaria de Gaza, con la anuencia de Estados Unidos e Israel, comenzó a repartir la alimentación. Y eso se ha transformado, un día sí y otro también, en un motivo de muerte para personas que deben optar o morir bajo las balas o morir directamente de hambre, como está ocurriendo en la Franja de Gaza. Y nadie parece reaccionar ante esto, que es una masacre a ojos vistas de personas desesperadas. Más allá de la guerra con Hamás, que dicho sea de paso, mató 7 militares israelíes esta semana al hacer volar un vehículo blindado con soldados adentro. En fin, una situación que sigue siendo crítica, lamentable, particularmente para los palestinos que siguen sufriendo este asedio y este acoso que ya prácticamente es muy difícil ponerle nombre. Y ahora nos vamos a la República Argentina para terminar brevemente, porque esta semana, te cuento, Rosina, ha sido muy activa para la líder del justicialismo, para Cristina Fernández, y su prisión domiciliaria ha generado toda clase de efectos. Desde el rumor de que podría conducir un programa diario al estilo Hola Susana, que obviamente se iba a llamar Hola Cristina, para tomar contacto con la población, hasta el tema de la lista que deben presentar cada vez que aquellos que estén por fuera de su familia o del personal médico o profesional que la atiende quieran ingresar al departamento del barrio de Constitución. Esto incluye senadores, diputados y cualquier persona. Ocurre que Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Fernández, pero no del caso de Vialidad, que es el que la tiene presa, publicó el mail del Tribunal Federal Oral número 2 para que la gente pidiera permiso directamente, una picardía del abogado, para que la gente pidiera permiso para visitar a Cristina. Al rato había más de 1000 solicitudes y un escándalo de la masita, porque además la defensa formal de Cristina es la que debe proceder para pedir autorización al tribunal cada vez que quieren o que quieran que alguien ingrese a visitar a la expresidenta, que bueno, es uno de los temas del momento en la República Argentina, ver cómo va a transitar todo este tiempo en el que está condenada, por lo menos hasta donde dé la condena, con Cristina en un apartamento en el barrio de Constitución, con un vallado, con esquemas de seguridad y con un escándalo a la vuelta de la esquina, propiamente dicho, cada día, tanto por la gente que se manifiesta como por los dispositivos de seguridad que el gobierno, es un problema para el gobierno argentino, Cristina presa en Constitución, no deja de serlo, porque indudablemente le genera no solamente un factor de distracción de muchos temas, sino que también le da la posibilidad políticamente, por lo menos con las armas que tenga en la mano, de seguir avanzando en su carrera política. Ese es un poco el panorama que ha dejado la Argentina este fin de semana, entre otros temas no menos importantes como la reapertura de la causa de la AMIA y bueno, el juzgamiento en ausencia de quienes se entiende fueron responsables de ese atentado. Pero eso en materia de otro tema. Muchas gracias, Ale. Hasta luego. Nos vamos. Nosotros volvemos a las 18:55 en nuestra edición central, o el domingo a las 19 horas, o el lunes a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen ustedes muy bien. El ministro de Economía, Gabriel Odone, dijo que el déficit actual es impresentable y destacó que el presupuesto quinquenal se guiará por la idea de deuda prudente, cuyo tope se ubica en el 60% del PBI. El líder de Cabildo Abierto, el ex senador Guido Manini Ríos, dijo que lo hecho por el gobierno hasta ahora tiene gusto a poco porque no se han aportado soluciones para ninguno de los grandes temas de la gente.
El gobierno anunció un nuevo criterio de ajuste salarial basado en franjas que privilegiará la recuperación de los sectores con menores ingresos. Las pautas para los consejos de salarios serán presentadas en primera instancia al Consejo Superior Tripartito, que se reunirá el 3 de julio, dijo el ministro de Trabajo, Juan Castillo. El sindicato de Antel evalúa realizar un paro de actividades para reclamar mayor presupuesto para el ente. El gremio denuncia que se necesitan al menos 200 nuevos funcionarios y la regularización de quienes están tercerizados. La alerta roja que habilita la evacuación obligatoria a personas que viven en la intemperie se mantendrá al menos hasta el martes próximo debido a que Inumet pronosticó una ola de frío que se extenderá entre el domingo y el martes próximo. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, presentó ante la sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA la candidatura del exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, como director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. La grave crisis que se verifica en el sistema carcelario fue motivo central de preocupación de la Comisión Especial Parlamentaria. En ese ámbito, el ministro del Interior, Carlos Negro, presentó algunas acciones de carácter urgente que apuntan a reducir el nivel de hacinamiento en la Unidad 4, ex Concar, y se comprometió a promover la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación.